implementar y diseñar proyectos de integración TIC a nivel de los países, porque son necesarias propuestas ad hoc para vencer esta tendencia unificadora. Muchas veces resulta más rentable para las empresas pensar en soluciones que pueden ser aplicadas a todos los países y a todas las regiones. También concluimos que las desigualdades internas en estos países son muy altas y que los países más pobres casualmente no son los que tienen más pobres. Las tasas mayores de desigualdad las encontramos en los países con mayor PBI, como dije recién, Brasil y México, por ejemplo. También encontramos una alta diferencia entre lo que son las zonas rurales de los países y las urbanas, incluso en zonas urbanas marginales y no marginales. En Argentina, por ejemplo, el 42% se concentra en las zonas de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores en relación a lo que es el acceso a Internet. En estas zonas, los accesos de banda ancha tienen una penetración del 30%, pero miren, en provincias, por ejemplo, las provincias más pobres del país, que son las del nordeste y las del noroeste, el acceso es del 1%. Estamos viendo un 30% en las zonas de la capital y el Gran Buenos Aires contra el 1% de acceso. La segunda conclusión es que no puede reconocerse a ninguno de los países que analizamos dentro de esta última etapa, que es esta etapa de transformación. De los 12 países, ninguno reconoce la presencia de las TIC a nivel integral de las escuelas y de los docentes. La tercera evidencia es que si bien las acciones de integración TIC tienen diversas fuentes y variados desarrollos, en todos los países hemos podido analizar iniciativas sumamente interesantes. Esto indica un escenario de oportunidades en todos los casos que hemos investigado. En este sentido, las políticas de incorporación de tecnología no se detectaron como estrategias cerradas. La tendencia más marcada en nuestra región consiste en procurar lo que llamé la solución más conveniente para cada contexto. Es decir, que hay proyectos basados en soluciones tecnológicamente ya desarrolladas, como es el caso de Uruguay, con el modelo 1 a 1 de Negroponte, y otros, como es el caso, por ejemplo, de Chile o Argentina, que incorporan e integran distintos componentes de acuerdo con las características de su sistema educativo. Ejemplos como Colombia, en relación a esto, también es un proyecto interesante, se acercan más a pensar partes diferenciadas de la integración de TIC en relación a distintas fuentes sustentadas. Por ejemplo, Brasil se inclina más por integrar componentes promoviendo una solución a medida. O sea, no ha comprado, entre comillas, ninguna de las soluciones armadas como puede ser Classmate de Microsoft o las XO de Negroponte. Hay otros proyectos, como el caso de Chile, que están haciendo inclusive sus propios desarrollos. En este momento en Chile existe un programa que se llama Mi PC, o Elijo Mi PC, perdón, donde se da la opción a que cada usuario pueda elegir entre tener una notebook, una netbook o una PC de escritorio, en función de sus propias necesidades. En cuarto lugar, quiero compartir esta última conclusión, es que los criterios que los países ponen en juego para la adopción de software libre, la mayoría adopta hasta el momento el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, que en nuestra región no hay una adopción hacia el software libre como tendencia predominante. Sin embargo, hay países que decididamente han optado por el software libre, y es el caso, fundamentalmente, el caso pionero que tenemos es el caso de Brasil, donde toda su administración pública está en este momento utilizando software libre. Hay otros países como Argentina, donde la declaración es una declaración de principios hacia el software libre. Sin embargo, en la adopción de tecnología en las escuelas se sigue manteniendo una opción mixta. La justificación y los criterios son muy variados. Una de las justificaciones tiene que ver con pensar que es necesario
que los estudiantes utilicen ambos sistemas para después poder tener mejor acceso en el mercado de trabajo y mejores oportunidades. Esto es sumamente discutible. La segunda brecha tiene que ver con la desigualdad interna. En la Argentina, el 42% de la población es usuaria de Internet, pero solo 3 millones lo hacen desde su casa. Esto habla de la importancia que tienen las redes comunitarias o las redes de telecentros. En promedio, las escuelas que tienen sala de computación en Argentina son un poco más del 37%, pero sin embargo, en cuanto a la cantidad de computadoras por promedio por escuela, estamos hablando de 15.8 unidades. Veamos qué ocurre en estos extremos. Hay países como Chile y Colombia que tienen alto porcentaje de escuelas con sala de computación y tienen cantidad de computadoras por escuela muy alta, Chile y Colombia. Pero por otra parte, en el otro extremo, hay países como Paraguay y El Salvador que tienen una alta relación de computadoras por escuela, pero baja proporción de escuelas con sala de computadora. Esto nos está indicando una alta concentración de recursos en muy pocas escuelas ricas y escuelas pobres. Y finalmente, el caso emblemático, que es el caso cubano, donde hay mayor cantidad de escuelas con salas de computación, pero con una relación relativamente baja de computadoras por escuela, es decir, le hace distribución equitativa de recursos escasos. Para resolver esta segunda brecha, los gobiernos en mi región emprenden distintas estrategias de contención e inclusión diferenciada. Es decir, aquí funciona una fórmula que es intención con contención. Cuando hablo de contención a nivel de las políticas en América Latina, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con becas, con asistencia para la capacitación docente, subsidios para poder comprar el equipamiento, planes como, por ejemplo, planes vinculados muchas veces con los ministerios de Economía. Por ejemplo, una experiencia muy interesante que me pareció que podía resultar ilustradora es la de Brasil, donde el 47, casi el 48% de los chicos, es decir, 30 millones de brasileros, viven en situación de pobreza. Brasil implementó en lo que es Río de Janeiro un programa que se llama Viva Río, que es una organización social que lleva adelante la experiencia Estación Futuro. Tomen nota de esto y busquen en internet porque da la pista de cómo es posible mejorar en relación a la disminución de esta brecha. Son salas destinadas al desarrollo de la economía local y de la ciudadanía, donde acceden el 30% de los usuarios totales de Internet de Río de Janeiro, de todo el municipio. Es decir, el acceso es mucho más económico que en los ciber privados o en los locutorios privados, y en la medida en que la inclusión digital es un problema complejo, este tipo de alternativas, que yo llamo de contención, permiten resolver estos problemas centrales. De alguna manera, el fortalecimiento de las redes interinstitucionales, integrar las escuelas con las ONGs, pensar en redes con las universidades, pensar redes con las empresas, contribuye a trabajar en esta línea de inclusión digital. La tercera brecha es la que tiene que ver con fundamentalmente con las expectativas, es decir, lo que yo llamo nuevos alumnos para viejas escuelas. Todas las reformas educativas que se vienen desarrollando en las últimas décadas en América Latina tratan de responder a estos desafíos que señalé antes, pero el común denominador de estas iniciativas es que la mayoría fracasó. Una línea de explicación que está siendo cada vez más aceptada entre los investigadores de nuestra región es que los intentos de cambiar la educación se han visto afectados por el limitado marco desde donde se están planteando. En general se proponen cambios dentro del mismo modelo, del modelo clásico del sistema educativo, y son muy pocos los casos en que se trata de alguna manera imaginar o inventar una nueva institución educativa que dé cuenta de estas nuevas demandas sociales.
las expectativas de los chicos no coinciden con las de los docentes. Son nuevos alumnos para viejas escuelas.